Buenas noches para todos aquellos que en esta hora se están conectando a las redes sociales para ver este devocional que tenemos todos los días a las 7:30 p.m. y para extender el reino de Dios a través de la palabra. Somos sede SUA de Cielos Abiertos. Hoy quiero que usted cierre sus ojos allí donde se encuentra y podamos ofrecer esta palabra que vamos a escudriñar a Dios. Gracias, Señor, por esta hora que tú nos permites y nos das el grande privilegio de poder predicar su palabra por estas redes sociales donde tú eres quien se va a glorificar. Te damos la gloria, la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén. En esta hora los invito a que se tome la Biblia en sus manos, la abra en el libro de los Hechos, capítulo 16. Y vamos a leer del 16 hasta el 24. Y la palabra del Señor en esta noche nos dice así. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacían por muchos días, mas desagradándole a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Ahí nos damos de cuenta de que Pablo y Silas obedecieron al mandato del Señor, obedecieron al llamado y iban para Macedonia a predicar la palabra. Pero en el camino se encontraron esta mujer que tenía espíritu de adivinación. Y ella, burlándose, les gritaba y los perseguía. Estos son siervos del Dios Altísimo. Y si nos damos de cuenta, ella en forma de burla gritaba a gran voz para que Pablo de pronto se enojara. Pero si nos damos de cuenta, Pablo tomó la autoridad que Dios le había dado y volviéndose hacia ella le dijo que en el nombre de Jesucristo el espíritu inmundo saliera de ella. Y así fue, el espíritu inmundo la dejó libre. Cuando se dieron cuenta los amos que la tenían para grandes ganancias, ellos vinieron y los mandaron coger. Los apedrearon, los azotaron, lo encarcelaron. Nosotros nos damos de cuenta que a través de la palabra del Señor, los grandes siervos de Dios, a veces tenemos persecuciones como esta. Pero la actitud de Pablo y Silas fue de obediencia, porque ellos iban a hacer lo que Dios lo había mandado, predicar su palabra. No les interesaba lo que les fuera a pasar. Ellos lo tenían muy claro del llamado que Dios les había hecho, de en quién habían creído, de que Dios los iba a guardar, los iba a proteger, les iba a estar la autoridad del Espíritu Santo con ellos. Cuando ellos lo trajeron y los metieron en el calabozo, ellos habían podido dar mal testimonio, habían podido alegar con el carcelero,
había podido gritar, no, nosotros somos inocentes, ustedes por qué nos hacen eso, habían podido también alborotarse, pero en la obediencia que nosotros tenemos que dar como siervos de Dios, lo hicieron. Se dejaron encarcelar, se dejaron azotar, se dejaron martirizar. Allí habían unos cepos, que los cepos son una tabla larga con huecos para meterle los pies. Ahí le metieron los pies y ahí en esa tabla habían ganchos para torturarlos. Y los torturaron y los dejaron ahí amarrados. Pero si nos damos de cuenta nosotros, cuando Dios está con cada uno de nosotros, Dios pelea por nosotros. Y ellos en su tranquilidad podemos imaginarnos que ellos no renegaron, que ellos no blasfemaron contra Dios, que ellos se sintieron tranquilos y aunque los inmovilizaron, sus pies y de pronto sus manos, no movilizaron su boca. Y eso es lo que yo quiero que en esta hora nosotros nos demos de cuenta por medio de la palabra que nuestra boca tiene autoridad, que nuestra boca tiene poder. La palabra del Señor nos enseña que tenemos poder para atar y desatar. Y como siervos del Dios Altísimo, que quiere decir servidores, para aquellos que nos necesitan, para aquellos que nos rodean, para aquellos que nos escuchan, para aquellos que de pronto están en crisis, podemos darle una palabra de aliento. Porque también la palabra del Señor nos enseña que lo que hay en el corazón, que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. ¿Qué hay en nuestro corazón en el día de hoy? ¿Qué podemos escudriñar dentro de nuestro corazón cuando nos encontramos en preocupaciones, en crisis y quizás perseguidos como estaban ellos o quizás allí encarcelados? Hoy nos damos de cuenta que estamos en una crisis mundial donde muchos no están encarcelados como estaba Pablo y Silas, pero sí pueden tener su corazón encarcelado allí donde no ven una salida, allí donde están quizás deprimidos, quizás desesperados porque no saben qué hacer. Pero si nosotros nos dejamos usar por el Señor, como Pablo y Silas, en obediencia, Dios va a romper cadenas de ellos, va a permitir que ellos se den de cuenta que hay un camino de salida, que es Cristo Jesús. Vamos a mirar también en el versículo 25, ¿qué hizo Pablo y Silas? Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se cubrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Si nos damos cuenta, hermanos, que a través de la palabra nos dice que el ellos alabar y adorar a Dios, las cadenas se rompieron. En este momento se rompieron las cadenas de las cárceles y aún de pronto de los presos y de Pablo y Silas mismos que estaban ahí amarrados a esos sellos. Pero nosotros, con la autoridad que nos has dado como siervos de Dios, podemos desatar cadenas de drogadicción, cadenas de maldición generacionales, cadenas de muchas otras cosas. Entonces, así como Pablo y Silas tomaron la mejor decisión de orar y cantar alabanzas. Las alabanzas son cosas que Dios nos ha dejado, un arma muy poderosa que nos ha dejado para romper ataduras, para romper cadenas. Cuando en nuestro hogar nosotros colocamos la adoración y la alabanza, suceden cosas maravillosas. Empezando en nuestro corazón, hay paz, hay gozo, hay tranquilidad. Y en esta hora yo quiero que tú y todos los oyentes
se den cuenta que el arma más poderosa que tenemos y que en este momento de crisis es la oración, es poder cantar, es poder alabar y sacar todo lo que Dios nos ha dado y que tenemos en nuestro corazón. Aquí también nos damos de cuenta que sucedió un milagro grandísimo. ¿Y qué pasó después de ese milagro de romper las cadenas y las puertas fueron abiertas? El carcelero que estaba pendiente de ellos, cuidándolos, le cogió el sueño. Y al cogerle el sueño, sucedió este milagro y él se despertó y fue corriendo hacia ellos a mirar qué había pasado. Al verlos libres, la palabra del Señor nos registra que él cogió la espada y se iba a matar. Pero esa no era la solución. La solución era que él recibiera a Cristo. Que él supiera que lo que había pasado era un derramamiento y un avivamiento del Espíritu Santo, donde Cristo es y será y seguirá siendo el mismo. Y él vino a Pablo y le dijo que qué quería que él hiciera. Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando nosotros le creemos al Señor, no solamente somos salvos nosotros, sino también vemos que será salvo nuestra familia, que será salvo todos los que nos rodean, que la salvación es para toda la humanidad, que Dios ha venido a derramar su sangre preciosa. Pero Él nos dice que solo por Él vamos al Padre. Y aquí Pablo le decía: cree en el Señor Jesucristo. Y él, ¿qué hizo? Tomó la mejor decisión, creyó. Y no solo creyó, sino le predicó a su familia y fueron bautizados. Y vemos que el resultado hermoso y precioso de Pablo y Silas fue haberse ganado una familia completa, que fue la del carcelero. Y no solo ellos, también puede ser la familia de los presos que estaban en ese momento ahí. Entonces, como nosotros como hijos de Dios no debemos tener la palabra escondida, el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Tenemos que darla a conocer, tenemos que confesarla en momentos de crisis, en momentos de dificultad. Dios nos ha mandado para que por medio de todas estas cosas hayan milagros sobrenaturales, como pasó en este registro de la palabra. Nosotros somos igual que ellos. En el tiempo de los apóstoles eran perseguidos. En el tiempo de los apóstoles se unían en oración. En el tiempo de los apóstoles predicaban su palabra. También tenían dificultades, pero Dios estaba allí con ellos. Pero hubo un derramamiento del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, donde se apoderaban los apóstoles, y dice que todo el pueblo recibía la palabra. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos de hacer nosotros en este tiempo de crisis? Declarar su palabra. Ser valientes como Pablo y Silas. Ir a donde nos necesitan. Estar pendientes al que nos llama para una oración, al que nos llama para un consejo, al que nos llama para que le expliquemos la palabra. Pero no solo eso, hermanos, también debemos tener testimonio. ¿Cuál es el testimonio? La manera de nosotros vivir, la manera de nosotros expresarnos, la manera de nosotros comportarnos. Aquí, si nos damos de cuenta, la mujer que tenía espíritu de adivinación también reconocía que ellos eran siervos del Dios Altísimo. Y así el enemigo tiene que hoy darse cuenta, y los que aún se burlan de nosotros, y aún nuestra familia, si todavía se burla por lo que somos cristianos, darse cuenta que somos siervos. ¿Y siervos qué quiere decir? Servidores. Estar al servicio de.
el que nos necesita. Por eso, hermanos, hoy quiero decirles que esta palabra nos confronta, esta palabra nos ayuda para que nosotros nos levantemos en este tiempo. Es una oportunidad grande que Dios nos está dando en estos momentos para poder llegar a aquellos que quizás nunca quisieron escuchar la palabra de Dios. Pero también les quiero decir, hermanos, que ellos se darán cuenta cómo actuamos nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros en momento de crisis? Para poder ellos comprender la palabra del Señor, para poder saber que verdaderamente Dios está en esta crisis de cuarentena. Por eso, hermanos, hoy los insto y les digo que no somos cualquier cosa, que somos siervos del Dios Altísimo, que Él nos ha llamado como Pablo y Silas a predicar su palabra, a llevar el evangelio a toda criatura. Como hoy no podemos hacerlo porque las iglesias están cerradas, tenemos nuestra boca para confesarlo por medio de estas redes sociales, por medio de nuestros WhatsApp, por medio de la tecnología. Esta es una oportunidad grande que debemos nosotros tomarla para empoderarnos, esforzarnos y ganar el mundo y muchas naciones para que crean en Cristo y sean salvos. Por último, quiero recordarles que hay una linda palabra para nosotros en esta noche en Efesios 4:30. Y la palabra del Señor nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Esta es una linda promesa que Dios nos ha dado a nosotros y quedó registrada en su palabra para que nosotros como hijos de Dios no dudemos de Él. Y dice que hasta el día de la redención. ¿Cuál redención? Hasta que Él venga. Él dice que nos ha sellado, nos ha apartado, nos ha hecho diferentes para que nosotros podamos estar seguros que cuando Él venga tengamos la gran victoria de irnos con Él. Pero mientras estemos en este mundo tendremos que obedecer su palabra, que predicar su palabra y que llevar a aquellas personas que aún no conocen de Cristo a los pies de Él. Gracias le damos a Dios por sellarnos, por guardarnos, por apartarnos para Él. Pero también queremos decirle a las personas que nos escuchan o que nos ven por estos medios, una vez o dos veces y tienen inquietudes, favor comunicarse con nosotros en la página www.somosua.org. Gracias por tu atención prestada. Los bendigo en esta noche. Los invito a que en esta hora cerremos nuestros ojos y hagamos una oración al Padre Celestial. Gracias, Señor, por permitirme declarar su palabra. Gracias por esta hora que ha sido extendido su evangelio para el reino de los cielos. Queremos que en esta hora la palabra predicada quede grabada en el corazón de cada oyente, de cada persona que la escuchó, que esta palabra dé fruto, mucho fruto, y que el fruto permanezca para siempre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.
En esta hora, hermanos, también quiero recordarles los servicios que tenemos por nuestra página. Los domingos a las 8 a.m., culto familiar. Invite a su familia para que estemos allí reunidos, para que nos encontremos y para que juntos glorifiquemos el nombre del Señor. También quiero recordarles que a las 9 de la mañana hay un culto infantil para todos los niños. Gracias por escucharnos y una feliz noche para todos.